Primero que nada, como muy bien dijeron, mi nombre es Eliezer. Tengo la gran oportunidad, el gran privilegio de predicar la palabra de Dios en esta mañana, esta tarde. Agradecido primeramente con Dios por haber perdonado mis pecados, restaurado mi vida, haberme sanado de mis heridas tan profundas que tenía en un pasado. Le doy gracias a mis pastores por darme la oportunidad de servir en la iglesia. Aquí, para los que visitan por primera vez, yo no soy el pastor. El pastor nos dio la oportunidad hoy. Yo soy un líder dentro de la iglesia. Tenemos un grupo. Ahora que estaban anunciando los grupos, siempre le digo a las personas, participe de un grupo. Ahí usted va a encontrar familia, usted va a poder conectar con las personas. Y por último, quiero darle gracias también a mi esposa. Ella estuvo en el primer servicio, ahora está sirviendo en City Kids. Mi esposa y yo llevamos 22 años de casado. Me casé cuando tenía 10. Mentira. Llevamos 22 años de casado, tenemos 4 hijos. ¿Sabes que el Señor dijo fructificados y multiplicados? Y yo lo tomé en serio. Entonces, tengo 4 hijos y para la gracia y la gloria de Dios servimos aquí en Iglesia Ciudad. Y en esta mañana nos toca un tema muy interesante, pero antes de todo vamos a orar. Señor, yo te doy gracias. Gracias porque para esta hora tú nos llamaste, Señor. Gracias porque en tus designios divinos, Señor, estaba este momento, Señor. Gracias por cuidar nuestras vidas, Señor, y traernos a este lugar, Señor. Gracias porque cada uno de los que están aquí, tú los traíste, Señor, a escuchar esta palabra, Señor. Y que esta palabra, Señor, se siembre en sus corazones y dé fruto y fruto en abundancia, Señor. Que tú transformes nuestras vidas por medio de la renovación de nuestro entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Para los que estuvieron en estas últimas semanas, estuvimos predicando sobre sin ánimos de ofender. ¿Cuántos quedan ofendidos? Digo, ¿cuánto el Señor ya ha sanado su corazón de las ofensas? Yo soy uno de ellos. El Señor ha sanado mi corazón de tantas ofensas. Y yo le pido perdón a los que he ofendido y perdono también a los que me han ofendido. Pero esta vez no vamos a estar predicando ese tema. Vamos a estar predicando un tema muy interesante. Que es el tema Dios quiere usarme a mí. Mire a la persona que está a su lado y dígale, Dios quiere usarte a ti. Dígale, Dios a ti, sí, a ti. Y cuando nos dicen eso, rápido vienen preguntas a nuestra cabeza. ¿A mí? Es que tú no me conoces, Eliezer, ¿cómo me va a usar a mí? Pero vamos a ir viendo de que dentro de las escrituras vamos a ir viendo personas que el Señor ha usado a pesar de sus circunstancias. Y hoy en día nosotros podemos ver a través de las redes sociales, a través de los ministerios, podemos ver personas que se desarrollan en sus talentos, en sus dones, y lo hacen de una forma tan natural que uno dice, wow, hacen esas cosas, pero como sin esfuerzo. Eso como que lo hace ver demasiado fácil. Lo vemos con deportistas. Un deportista que se desempeña de una forma tan fácil. Dice, no, eso no es posible que todo el mundo lo pueda hacer. Y ahí es donde vienen las preguntas, porque también nosotros podemos ver personas que nosotros podemos identificar en ellos dones y talentos, pero ellos mismos no pueden ver que tienen esos dones y talentos. ¿Cuántos de ustedes conocen gente así? No le dé a la persona que está al lado. Usted conoce gente que usted dice, no, esta persona, si tomara el tiempo y la disciplina, pudiera desarrollar este don, este talento para el Señor. Y de eso es lo que queremos hablar hoy, que el Señor nos está llamando a pesar de que nosotros mismos no nos estamos dando cuenta de que tenemos unos dones y unos talentos. Y la primera pregunta que quiero hacer, ¿realmente Dios puede usarme a mí? ¿Puede usar el Señor una persona como yo? Como mencioné antes, una persona con, no sé, pecado, con fracasos, con mentiras, con fracasos financieros. ¿Será que Dios puede usar a una persona como yo? Yo confieso, esas son las preguntas que yo también me he hecho cuando me han hecho el acercamiento de ser líder en la iglesia, de enseñar a los niños, de predicar. ¿Será que Dios puede usarme a mí? ¿Será que Dios quiere usarme a mí? Y la respuesta a esa pregunta es sí. Claro que sí. Claro que Dios quiere usarnos a todos nosotros. Y la buena noticia es que tu pasado no define tu futuro en el plan de Dios. Escucha esto. Tu pasado no define tu futuro en el plan de Dios. Amén.
Al igual que la gracia de Dios, el privilegio de servirle a Dios no se gana, sino que se acepta como un regalo inmerecido. A veces uno piensa que para servirle a Dios yo eso me lo tengo que ganar, pero en realidad no es así. El Señor nos llama a través de su gracia. Nos está dando ese regalo de poderle servir. Y muchas veces pensamos que no somos dignos por nuestros propios méritos, sino que somos capacitados y justificados por el sacrificio de Jesús en la cruz. Vuelvo a repetir eso. No somos dignos por nuestros propios méritos, sino que somos capacitados y justificados por el sacrificio de Jesús en la cruz. Dios no llama a los capacitados, sino que Dios capacita a los que llama. Amén. Y a veces cuando Dios nos está haciendo ese llamado a nosotros, dice, pero es que a mí todavía me faltan muchas cosas por aprender. Pero vamos a ir viendo más adelante unos personajes bíblicos que vamos a ver cómo Dios los llamó y hizo grandes cosas con ellos. Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos. ¿Cuántos corazones dispuestos hay aquí para el Señor? Porque su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Esas cosas que usted piensa que son sus debilidades, ahí es donde el Señor quiere transformarlo. Ahí es donde el Señor se va a hacer fuerte en su vida. Yo creo con todo mi corazón que Dios anhela usarnos a todos. Todos tenemos una área donde podemos servirle a otros y ser usados por Dios. Todos aquí. Y así que habiendo dicho esto, quiero que podamos ir a través de las Escrituras, viendo unos diferentes personajes que creyeron que no eran capaces de cumplir el propósito de Dios. Y el primer personaje se llama Gedeón. ¿Cuántos han escuchado la historia de Gedeón? Gedeón era un hombre que vivía en el tiempo de los jueces en Israel. Y Gedeón, el pueblo estaba atemorizado. Porque mira lo que pasó. El Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo pasa a la tierra prometida, y ahora, como todo está bien, como están en la tierra prometida, ellos se olvidaron de Dios. Entonces, al olvidarse de Dios, sus enemigos los atacaban constantemente, le quitaban todos sus bienes, les robaban todo lo que ellos podían acumular. Ellos vivían hasta en cuevas, escondidos. ¿Pero por qué venía eso? Porque ellos habían apartado su corazón del Señor. ¿Sabes una cosa? En algún momento dado, cuando ya no podían más, le oraban a Dios para que enviara un valiente que se levantara. Y el Señor llama a este valiente, llamado Gedeón, en el libro de Jueces, capítulo 6, versículos 14 y 15. El Señor dice que lo encaró y le dice, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón. Ahí Gedeón va a sacar la lista de sus objeciones. ¿Cómo voy a salvar a Israel si mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia? Mira la mentalidad que tiene Gedeón. Y no solo Gedeón, estoy casi seguro que todo Israel pensaba de la misma forma. Se sentían inferiores, se sentían que no eran dignos, se sentían que se merecían ese castigo que estaban teniendo de parte de sus enemigos. Pero es interesante porque el Señor ya había llamado a Gedeón y las primeras palabras que el Señor le había dado a Gedeón, ¿sabes cuáles fueron? Varón, esforzado y valiente. Él parece que no lo escuchó bien, porque eso se lo había dicho antes. Varón, esforzado y valiente. El Señor está declarando algo sobre él que él mismo todavía no podía ver, porque el Señor puede ver nuestro potencial. Dios ve lo que podemos llegar a ser. El Señor llama las cosas que no son como si fuesen. Tal vez nuestra condición actual es de una forma, pero el Señor te está viendo en el futuro, cumpliendo su propósito. Dice, el Señor está en tu futuro y puede ver que has alcanzado el propósito en Él. La pregunta es, ¿qué ha dicho Dios de ti? ¿Qué ha dicho el Señor de cada uno de nosotros? Y contaba esta mañana, donde ahora no estoy llorando mucho, lloré bastante en el primer servicio. Contaba que había un tiempo en mi vida donde hace aproximadamente 15 años yo tuve una situación donde estaba teniendo problemas en mi hogar. Estaba a punto de perder mi matrimonio, estaba a punto de perder mi negocio, a punto de perderlo todo por un comportamiento que estaba teniendo, donde yo trataba de salir de eso que estaba haciendo y no podía.
Pensé en algún momento que era imposible salir de esa condición donde yo estaba. Llegó un momento en que yo dije, Señor, yo me rindo, yo no puedo más. Yo no voy a seguir buscando, yo no voy a seguir yendo a la iglesia, yo no voy a cambiar nunca, yo siempre voy a ser esta persona. Pero ya habían unas personas que oraban por mí. La primera, mi mamá. ¿Cuántas madres oran por sus hijos? Si usted tiene hijos que no conocen a Dios, se han apartado de Dios, siga orando, siga creyéndole al Señor. La segunda que oraba por mí era mi esposa, que se encerraba en un cuarto, a oscuras, a llorar, a clamarle a Dios por mí. Y me decía, Eliezer, ese no eres tú. Sigue luchando, tú puedes salir de eso, tú puedes cambiar. Yo no lo podía ver. Imagínate cuán mal estaba mi vida, que hasta mi suegra oraba por mí. Imagínese cuán mal estaba yo. Pero sabes una cosa, la gracia infinita de Dios me alcanzó. El poder sobrenatural de Dios me alcanzó. Esta persona que ustedes están viendo hoy aquí era la persona que podía ver mi esposa, pero yo no me podía ver a mí mismo. Entonces nosotros podemos identificar en otras personas su potencial y por ahí es que queremos ir. Que nosotros podamos decirle a otros, oye, tú puedes salir de esa situación. Tal vez es tu vida, tal vez eres tú mismo que estás pasando por alguna situación ahora mismo y piensas que es imposible cambiar. ¿Sabes qué te digo? Para Dios no hay nada imposible. Y al igual que Gedeón, hay muchas otras personas en la Biblia que tuvieron situaciones donde fueron llamados y no creyeron. ¿Y a qué tipo de personas el Señor usa más a menudo? Y vamos a enumerar algunas. La primera que tenemos aquí es Dios usa a los inseguros. Y preguntaba en el primer servicio, ¿cuántos inseguros hay aquí? Pero nadie levantó la mano porque no estaba seguro si levantar la mano. Todos aquí tenemos algún tipo de inseguridad, ¿verdad? Cuando vamos a hacer algo, ¿será que es posible que yo lo haga? ¿Será que soy capaz de hacerlo? Y vamos a ver la historia de Moisés. Moisés, siendo judío, fue criado en casa de Faraón. Y por una situación que hubo, que él se molestó con un egipcio porque maltrató a un judío y él mató a ese egipcio y se fue a huir al desierto y estuvo 40 años en el desierto. ¿Usted piensa que Moisés 40 años en el desierto va a pensar de que Dios tenía algo para él? O él en el desierto dijo, hasta aquí llegó mi vida, yo creo que aquí yo no voy a hacer nada especial, aquí me voy a quedar. Pero dice que un día él iba caminando y vio esta zarza ardiendo. Y allí estaba el poder de Dios. Allí Dios le habló. Y Dios le dio unas instrucciones. En Éxodo capítulo 4, versículo 10. Dice, sin embargo, Moisés le dijo a Dios, pero es que yo no sé hablar. Empezaron, ¿verdad? La lista de las excusas. Siempre que hablo, se me me traba la lengua. Y por eso nadie me hace caso. Nadie le hacía. ¿Quién le hace caso a alguien que hable así? Como que, no, pero mira lo que dice. Este problema lo tengo desde niño. ¿Usted no cree que el Señor conocía que Moisés era tartamudo? Claro, y aún así lo estaba llamando. Porque Dios busca usarnos a pesar de nuestras inseguridades. Recuerda que la confianza debe estar puesta en Dios y no en nosotros mismos. Mira lo que le responde Dios en el capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice, escúchame, Moisés, yo soy quien hace que hables o no hables. Yo soy quien hace que puedas oír o que no oigas nada. Yo soy quien puede hacerte ver o dejarte ciego. Anda, ponte en marcha a Egipto, que yo te ayudaré a que hables bien y te enseñaré qué debes decir. Dios había diseñado un plan para Moisés y lo estaba llamando a sacar a aquel pueblo de Egipto. Qué gran tarea, ¿no? Regresar al lugar donde él estaba huyendo para sacar su pueblo y libertar su pueblo. Eso parece, ¿verdad?, una tarea bastante grande que le pudiera dar miedo a todos. Y obviamente podemos ver a Moisés cuán inseguro estaba de sí mismo. Pero vemos que en el transcurso él empieza a confiar en Dios y se dio cuenta de que no era con su poder, sino con el poder de Dios. Y como Moisés, nosotros presentamos todas nuestras excusas. Ahí cuando el Señor nos habla algo, bueno, Señor, aquí tengo, saca la lista.
Y las excusas pueden ser: es que soy gordo, soy flaco, soy alto, soy bajito, tengo dinero, no tengo dinero, tengo tiempo, no tengo tiempo, tengo trabajo, no tengo trabajo. ¿Cuántas excusas? ¿Verdad? Podemos nosotros enumerar cuando el Señor nos está llamando. Son muchas, pero yo les voy a decir una cosa: el Señor no acepta excusas. Dios no acepta tus excusas, porque no se trata de ti, se trata de Él. Cuando vengan estas excusas, recordemos que Dios nos ha creado para un tiempo como este. Que nosotros estemos viviendo en Jacksonville en el 2025 no es casualidad. No fue algo que sucedió: ay, yo no sé qué yo hago aquí. Dios nos trajo a esta ciudad. Dios nos quiere dar esta ciudad para Él. Nosotros conquistaremos esta ciudad. Y tal vez tú piensas: wow, ¿qué pudiera hacer yo en el reino de Dios? Eso lo vamos a ir descubriendo en el camino. Pero para esta hora, para este tiempo, para el 2025, el Señor nos llamó, nos creó y estamos aquí capacitándonos para hacer su voluntad. Hoy Dios está llamando nuevos líderes, está llamando servidores para su obra, está llamando personas a evangelizar. Y Dios nos dice: ve que yo te ayudaré. Será con mi fuerza y será con mi poder, dice el Señor. Amén. Y un segundo tipo de personas que el Señor les encanta usar son a los menospreciados. Y vamos a hablar de la historia, un poco de la historia de David. En el tiempo del rey David, había un rey llamado Saúl. Y Saúl había hecho lo malo delante de Dios, Dios lo había desechado. Y ahora Dios necesitaba ungir a un rey nuevo. Y le dice a su profeta, le dice a Samuel: ve a Belén, quiero que vaya a ungir un nuevo rey. Bueno, ok. Samuel va para allá, le dice al padre de David: llama a tus hijos que voy a ungir un nuevo rey. Le trae todos tus hijos y esto es lo que pasa. En 1 de Samuel 16, 6 y 7 dice: cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: sin duda este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo le he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Fíjate que el hombre de Dios, el profeta de Dios, miró y quedó deslumbrado con la apariencia de Eliab que había llegado. Pero el Señor no estaba mirando la apariencia, estaba mirando el corazón. Imagínate cuán despreciado, menospreciado era David, que su padre había mandado a llamar a sus hijos y no lo había mandado a llamar a él. Y después que ya Samuel agotó este no, ¿no queda más, no queda algún otro? Oh, sí, yo tengo uno por allá que me cuida las ovejas. Bueno, tráelo a llamar. Y ese que cuidaba las ovejas, ese que estaba sirviendo en lo secreto, dice que aquel que busca a Dios en lo secreto es recompensado en lo público. Y eso fue lo que le pasó a la vida de David. Él allá en secreto, cuidando las ovejas de su padre, mientras tocaba el arpa y escribía salmos, el Señor se agradaba de su corazón. Por eso dice que David es conforme al corazón de Dios. Nosotros tal vez en lo secreto, muchos de nosotros que servimos aquí en la iglesia, que tal vez estamos haciendo algo que nadie ve, tal vez nosotros no lo vemos, pero Dios lo está viendo. Dios está viendo cuántas cosas nosotros estamos haciendo por Él. Y esas son las personas que el Señor quiere llamar. Y qué bueno es saber que Dios no mira las apariencias, sino nuestro corazón. Amén. La palabra dice que de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y número 3, Dios usa a los que le han fallado. Y esta vez vamos a hablar de Pedro. ¿Cuántos conocen a Pedro? ¿Cuántos fanáticos de The Chosen hay aquí? Muchos. The Chosen, esta serie que uno ve a Pedro, que Pedro todo el tiempo está ahí. Señor, no, yo voy. No, yo te lavo los pies. No, yo te hago esto. Él todo el tiempo siempre estaba ahí, presente. Dice, si alguien pensaba que estaba listo, era Pedro. Le dijo a Jesús: yo nunca te dejaré, siempre contarás conmigo. Sin embargo, negó a Jesús no una, no dos, sino 3 veces. Y si podemos ver en Lucas, capítulo 22, del 60 al 62, Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. En este momento habían arrestado a Jesús.
Y ahora la gente podía identificar quiénes eran los seguidores de Jesús. Porque si habían arrestado a Jesús, tenían que arrestar a todos los seguidores de Jesús. ¿Y qué pasa? Él le dice, oye, tú te pareces a los que... Tú como que vas a Iglesia Ciudad, ¿verdad? ¿No le ha pasado a ustedes? Tú como que vas a Iglesia Ciudad. Tú como que eres seguidor de Jesús. Y Pedro dijo, no, yo no. Tú como que vas... Tú como que andabas con él. No, yo no. Por tercera vez alguien le preguntó en esta ocasión. Y él dice, no, ¿de qué tú hablas? Dice que en ese mismo momento Pedro aún estaba hablando y cantó el gallo. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Y Pedro se acordó de que el Señor le había dicho, hoy, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salió Pedro de allí y lloró amargamente. Lloró amargamente porque Pedro sabía que le había fallado a su maestro. Pedro sabía que había traicionado la confianza del maestro. Pedro sabía que había cometido un error que él mismo pensó que nunca iba a hacer. ¿Y a cuántos de nosotros nos ha pasado lo mismo? ¿Cuántos de nosotros le hemos fallado al Señor en alguna área y pensamos que el Señor no nos va a perdonar? Y en esta escena podemos ver a Pedro, cómo Pedro le falla al Señor en aquello que dijo que nunca haría, en aquello que él mismo pensó que era imposible, pero Jesús conocía su corazón y aún así no lo condenó, porque sabía que ese mismo Pedro que ese día lo estaba negando, muy pronto iba a ser un Pedro lleno del Espíritu Santo, donde iba a salir a predicar el Evangelio, donde iba a dar hasta su propia vida por el Evangelio. Por eso cuando Dios nos está llamando es porque Él puede identificar en ti y en mí ese mismo potencial. Dios puede vernos como un producto terminado, como una persona que ya se ha desarrollado completamente en sus dones y talentos. Todos aquí tenemos algo que aportar. Yo le decía al grupo que dirijo en mi casa todos los sábados a las 7, los sábados cada 15 días a las 7 de la noche. Y yo les decía, ¿sabes qué? Ustedes están en deuda conmigo. Y yo estoy en deuda con ustedes. Ustedes me deben sus experiencias, sus dones, sus talentos. Yo les debo mis dones y mis talentos. Y se lo debemos al Señor. Se lo debemos a Jacksonville, porque el Señor nos ha llamado a esta ciudad. Y no sé en qué área le ha fallado al Señor. Pueden ser adicciones, puede ser que has tomado malas decisiones, que le ha fallado a tu familia, que has fracasado en tu carrera o en tu negocio. Pero el Señor te dice en esta mañana, te perdono. Quiero usarte. Quiero restaurar tu corazón. Y ahí donde estás, cierra tus ojos. Identifica de estas cosas que hablamos, cuáles son las cosas y las excusas que ponemos delante de Dios. Si es que sentimos que estamos inseguros, si es que sentimos que estamos menospreciados, o es que le hemos fallado al Señor. Y yo quiero que ahí donde estás, si quieres ponerte de pie, quiero que puedas rendir tu corazón en esta mañana, rendir tu voluntad al Señor, confesar tu pecado si hay alguno en tu corazón, confesar tus inseguridades. El Señor dice, entrégame tus inseguridades. Ponte de pie ahí donde estás. Gracias, Señor. Toda gloria es para ti, Señor. Gracias, Padre. Entregamos todo lo que somos, Señor.